¿Cuál debe ser la actitud de un pastor líder en tiempo de crisis? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, mi estimado líder, pastor, alguna vez usted ha reflexionado profundamente? Hemos vivido, no tiempo lejano, hace muy poco tiempo, lo que ha sido la pandemia. Durante ese tiempo, ¿qué ha hecho usted? ¿Cuál ha sido su actitud? ¿Cómo ha procurado ayudar a la gente? No solamente a los que se congregan con usted, sino a los que están a su alrededor. ¿Cuál ha sido su actitud? Bienvenidos. Veamos este tema importante y bastante reflexivo, por cierto. Vamos a poner el siguiente título: el papel del liderazgo cristiano en tiempos de crisis. ¿Cuál debe ser nuestro rol? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a situaciones de crisis? Salmos 34, versículo 18 nos dice lo siguiente: cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Bueno, mucha gente se olvida las promesas del Señor y andan sumergidos en tristezas y problemas, preocupaciones, aflicciones muy profundas. ¿Quién debe ser el encargado de anoticiar a todas esas personas de que en Dios hay esperanza? Si bien es cierto que aún dentro de lo que es los creyentes también hay esta aflicción, esta falta de conocimiento de la palabra, y en tiempo de crisis sí hay mucha aflicción. Justamente ahí donde el pastor líder tiene el rol, tiene el papel de enfatizar la enseñanza de Cristo y orientar a la persona que necesita, a la persona que está sumergida en su aflicción. Cercano está Dios, quien va a transmitir esa promesa, esa palabra de aliento. Cercano está Dios. Si tú estás quebrantado, no quiere decir que Dios está lejos de ti, está cercano a ti más bien. En el Señor todo tiene propósito exactamente diseñado para formar y forjar de repente carácter, de repente para darte mayor fortaleza, mayor convicción de tu fe. Entonces Dios va trabajando. Si analizamos este pasaje vamos a encontrar que sí, los líderes pastorales deben ser empáticos y compasivos, ofreciendo apoyo emocional basado en la cercanía de Dios. Es necesario hacer entender que Dios no está ausente cuando usted está pasando algún tipo de sufrimiento. Pero para transmitir eso uno tiene que haber vivido, tiene que tener la firme convicción de que esto es así. No sea un mero entendimiento, un convencimiento, sino que esto es real. Dios es cercano. Gloria al Señor. De esta manera podemos comunicar esperanza. De esta manera podemos hacer que realmente esta esperanza esté basada en la palabra de Dios. Nosotros cuando hablamos no debemos hablar lo que nosotros sentimos o lo que nosotros podemos percibir de alguna manera, porque nosotros tenemos una enseñanza clara, somos discípulos del Señor, aprendices de nuestro Señor, y a través de su palabra siempre debemos emplear su palabra, no debe faltar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, en momento de hablar, alentar a los demás la palabra del Señor, porque es nuestra base y sustento de la fe. El pasaje que está en Jeremías 29:11
de Reina Valera 1960 dice esto. Escrito está. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mucha gente espera de Dios muchas cosas y cuando no ve resultados se desanima, se desalienta y muchas veces dejan de seguir. Pues podemos entender que no son verdaderos discípulos del Señor. El discípulo es aquella persona que permanece, que persevera pese a toda situación adversa. En este sentido podemos analizar este pasaje. Los líderes deben comunicar esperanza recordando las promesas de Dios, la certeza de un propósito divino y la promesa de un futuro esperanzador. Ciertamente Dios tiene, a través de la Biblia, para cada situación, para cada problema, tiene su palabra de aliento, tiene su palabra de fortaleza, tiene palabra de exhortación. En la Biblia está de todo. El asunto es que nosotros lo entendamos y lo veamos así, que el Señor nos quiere transmitir de formas diferentes, en circunstancias diferentes, su palabra. El líder en momentos de crisis tiene el papel de alentar, de llevar la esperanza, de mostrar la veracidad de la palabra de Dios, habiéndolo vivido él mismo. No solamente siendo aquel que de repente superficialmente quiera transmitir algo, no, tiene que ser algo vivido, algo que ha experimentado y quiere transmitir. Gloria al Señor. Orientación a través de la palabra de Dios, exactamente. Todo basado a través de la palabra. Salmo 119, versículo 105, un pasaje muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para que realmente la palabra de Dios pueda hacer lumbrera a nuestro camino, necesitamos comprenderla y creer en ella, y confiar en Dios, en lo que nos está diciendo, y considerar que lo que leemos en la Biblia es la voz oficial de Dios. Es Dios hablándonos. Gloria al Señor. Fomentar la oración y dependencia en Dios. Por supuesto que sí. ¿Cómo podemos nosotros superar todo problema, todo tiempo de aflicción, de crisis? Pues sometiéndonos en oración delante del Señor, dependiendo solamente de Él, dependiendo de su gracia, de su amor, comprendiendo en medio del dolor, en medio de la tristeza, podemos entender Dios está con nosotros. Él está presente, no está ausente. Y su palabra nos alumbra para continuar nuestro camino. Bendito sea el Rey. Servicio práctico y acción compasiva. ¿Cómo podemos tener nosotros un servicio práctico? Viviendo lo que enseña la palabra de Dios. Llevando una vida de fe práctica. Y asimismo, podamos tener una acción compasiva. Cada vez que estamos frente a un problema, a una situación de crisis, debemos preguntarnos lo siguiente. Si estuviera el Señor Jesucristo en persona frente a esa situación, ¿qué haría? Si estaría con las personas que de repente están pasando esa situación, ¿cuál sería la actitud de nuestro Señor? ¿Cómo los animaría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo trataría con ellos para fortalecerlos? Para hacerlos entender que en Dios hay una esperanza pese a todo tiempo de crisis. En tiempo de pandemia, nosotros al estar en esa situación, cuánta gente, cristianos y no cristianos, hemos sentido aflicción. Pero asimismo, cuando nosotros hacemos caso omiso al consuelo de Dios, al consejo de Dios, entendemos que estamos en sus manos y que todo lo que nos vaya a pasar será por su perfecta voluntad.
Y eso es una forma de descansar con confianza y decir, Señor, estoy en tus manos. Hágase tu voluntad. Gloria al Señor. Sí, es importante, necesario que el líder cristiano tenga la certeza de lo que va a transmitir a los demás. En resumen, podemos decir lo siguiente. El liderazgo cristiano en tiempos de crisis se apoya en la compasión, la palabra de Dios, la oración, la esperanza y el servicio práctico. Estos elementos forman un enfoque integral que no solo consuela a la comunicación, sino que también la guía hacia una relación más profunda a la comunidad o a la gente que está pasando una situación adversa o crisis de todo índole. Entonces, mis estimados hermanos, amigos, tengamos confianza en el Señor. Él está cercano, Él está con nosotros, pues todo tiene su forma de ser, su manera de manifestarse en nuestras vidas, pero sin embargo nada dura para siempre. Hoy podemos estar pasando situaciones de mucha crisis, pero mañana terminará ese tiempo. Y si tenemos esperanza en Dios, pues en todo tiempo nuestra confianza debe ser intacta. Gloria al Señor. Muy bien, que Dios los bendiga. Este tema tan importante, pues sería bueno continuar, ¿verdad?, meditando sobre ello, pero habrá oportunidad para continuar hablando sobre este importante tema, el papel del liderazgo cristiano en tiempo de crisis. Bueno, quien les compartió, Pastor Eduardo Mamani Alanoca. Que el Señor los bendiga. Paz de Dios.